discusión del 10% está muy candente. Lo tuvimos ayer en una discusión, o estuvimos aquí a dos actores, dos miembros de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, donde arrasó por 10 votos contra 1 la aprobación al segundo retiro del 10%. Pero esa era la lista, si se quiere, más legislativa, más técnica, más política también. Hoy día queremos entrar a un elemento de carácter más económico, los efectos que podría tener este segundo retiro. Y presentamos a Cristian Echeverría, que es director del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Cristian, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás, Matías? Un gusto. Buenas noches. Muy bien, gracias. Igual, un gusto. Bueno, se sabe que en números gruesos van a ser 4,2 millones de personas, si se aprueba el segundo retiro del 10%, las que quedarían sin pensiones. Me refiero a contabilizando a los que tenían algún peso puesto en una AFP, una cuenta de AFP. De ese universo, 4 millones. El primero fue 1,9 millones y el otro son, pongamos ya, 2 millones más. Nos dan 4 aprox. Y son en torno al 30% de las personas que están o han estado en una AFP, que alguna vez han cotizado, que quedarían sus cuentas con 0 pesos. ¿Qué efectos puede tener eso en la economía? Bueno, el efecto el individual depende de las personas que estemos hablando. Si son las personas, por ejemplo, en edades jóvenes que terminan ahora con saldo cero en su cuenta, efectivamente esas personas tienen la posibilidad a través del resto de la vida laboral de reconstituir un fondo que llegue a ser algún fondo significativo al momento de su pensión más adelante. Pero sin duda no es gratis, es decir, por cada 1.000 pesos que se retiran hoy día del fondo de pensiones, se está sacrificando 8.000 pesos, 8 veces eso, en el saldo disponible al momento de pensionarse. ¿Por qué? Perdón, una persona joven, tú estás calculando la rentabilidad que ha dado hasta ahora, ¿no es cierto? Claro, la rentabilidad promedio con altos y bajos, tanto de largo plazo como incluso de los últimos 2 años, pese a la pandemia y pese a las fluctuaciones fuertes que han habido en los últimos 2 años, hasta por lo menos hasta abril, ¿no? Incorporando ahora la bajada más fuerte que ha sido permanente estos meses. Pero en promedio de 2, 5 y 10 años, la rentabilidad del fondo de pensiones ha sido razonablemente buena, o sea, en torno a UF más 5 en promedio, a veces más, a veces menos, dependiendo de los multifondos. Entonces, a ese cálculo promedio, UF más 5, uno calcula que el efecto es, claro, 1:8, la relación para una persona joven que retira ahora versus el efecto que va a tener en su saldo final. Y en la pensión calculada, bueno, puede ser un efecto significativo, entre 5 y 7% para una persona joven. Ahora, para una persona que está próxima a jubilarse y retira su saldo ahora y queda con saldo cero, la verdad es que una persona que queda con saldo de cero si retira este segundo retiro, es una persona que en verdad está con rentas bajas, ¿cierto? Que tenía un fondo bajo acumulado. Y por lo tanto, lo más probable es que en alguna medida va a estar su pensión muy cerca o por debajo de la pensión mínima. Entonces, finalmente, como existe la garantía de la pensión mínima, también para esas personas puede que el efecto sea bajo. Entonces, por eso diferencio yo, los efectos pueden ser bajos o más o menos importantes dependiendo del perfil de la persona que estemos hablando que retira su saldo en este momento, si es que se aprobara este segundo 10%. Hay algunos que sostienen o se ha sostenido que quienes queden con 0 pesos van a ir todos a parar al pilar solidario, que el Estado será a cargo de ellos, pero por lo que estuve leyendo hoy día hay un informe que indica que no todos van a llegar al pilar solidario por su perfil. Hay algunos que no están dentro del 60% más pobre de la población, con el enfoque que tiene el pilar solidario, y puede que queden con 0 pesos y después sin pilar solidario. ¿Ese efecto tú lo ves también, ese riesgo? Sí, ese riesgo, claro, no es para los grandes números de las personas involucradas, pero sí hay personas que en su situación particular pueden haber varios miles, ¿cierto?, que terminen efectivamente no calificando para el pilar solidario por las reglas internas que tiene actualmente el pilar solidario. Ahora, también creo que es previsible, y eso es uno de los dilemas de hacer política económica, de que en cierta medida hay inconsistencia dinámica de parte del Estado, que se llama, en macroeconomía y en economía, que es como esto de que las personas que construyen casas en las orillas del río saben que viene el río, que va a llevarse las casas, en este caso la pandemia, ¿cierto?, más los retiros, pero que el Estado no va a dejar que la gente se quede sin vivienda.
pese a que se les dijo que no construyeran ahí, que era peligroso, que no sacaran su 10%, La confianza, sabemos. el Y Estado va a llegar. entonces, esa inconsistencia dinámica, claro, entre las promesas del Estado o lo que se dice, que son las reglas y que van a quedar sin pensión, la verdad es que es bien probable que Bueno, en un país como el nuestro entonces no eso ocurra. refuerza una idea que planteó el ministro de Hacienda, que algunos la discuten, es que al final este segundo retiro del 10% podría ser que por costo indirecto al Estado, que se va a tener que hacer cargo de estas 4 millones de personas en algún momento, y esto me imagino que hay que provisionarlo, hay que tenerlo reservado, va a aumentar muchísimo los gastos de futuro, los compromisos que tenga el Estado. Entonces esto complica las finanzas públicas de una manera severa. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Totalmente de acuerdo. O sea, esto sin duda es un compromiso futuro contingente a las pensiones futuras que va a haber que suplir, digamos, en la medida que por sí mismos, con sus recursos acumulados, no sean capaces de financiar una pensión digna o mínima, por lo menos. Y, Entonces, de hecho, este es uno de los argumentos que la clasificadora de riesgo Fitch recientemente esgrimió, digamos, en su informe cuando nos hizo la rebaja en clasificación de riesgo. claro, y que las clasificadoras de riesgo le bajen la clasificación a Chile o a los países no es inocuo para las personas. Esto encarece los costos de crédito para los países, para las empresas y para las personas de ese país. Y hay otro elemento que plantearon los ministros del Trabajo y Hacienda, es que se está discutiendo cómo agregarle 6 puntos porcentuales a las pensiones, más allá sean 2 puntos, 3 puntos, si aquí o allá, pero agregarle por una parte, y por otra parte a esas mismas personas que se les va a agregar, se les permite que saquen. Entonces el neteo puede ser cero o negativo incluso, con lo cual haría, no sé si compartes tú el juicio que dio el ministro de Hacienda, que haría que prácticamente sea inoficioso seguir adelante con la reforma a la previsión que se está haciendo en el Congreso. O sea, concuerdo en el análisis de que estamos, en el fondo, estar proponiendo aumentos de las pensiones, que es el gran objetivo que hace 10 años nuestro país ya está convencido de que Porque es, ahorramos ¿cierto? poco, pues parte del problema, que ahorramos 10%. O sea, hay una mezcla de cosas, también el aumento de la expectativa de vida, más Las los lagunas. aumentos de los estándares de vida que hacen que en un momento de pensionarse las personas quieran mantener un estándar de vida que no es el que tenían hace 40 años atrás cuando comenzaron a cotizar el sistema de pensiones. Entonces, se le exige alto al sistema de pensiones en verdad, o sea, se le exige mantener una proporción de ese estándar de vida último, siendo que el promedio del estándar de vida de las últimas 3 o 4 décadas ha sido más bajo, producto de que nuestro país ha crecido. Antes éramos un país de ingreso medio bajo y ahora somos un país de ingreso medio alto, y eso se nota. Entonces, es una mezcla de razones, pero sin duda es como... son contradictorias las dos políticas, porque una, claro, es paliativa para una situación coyuntural que es de ingreso y que es de urgencia y de catástrofe, pero está afectando el largo plazo de las pensiones, siendo que lo que hay que hacer en el largo plazo de las pensiones es aumentarla y no disminuirla. Ahora, por otra parte, el costo se paga no solo en el futuro, no va a ser solo las generaciones futuras que van a tener que pagar tasas de impuestos más altas y tener sobre el peso de sus espaldas, digamos, el financiar a un grupo grande de trabajadores que el Estado necesite socorrer en esos momentos. El costo también se está pagando desde hoy día por la vía de mayor costo de endeudamiento, tanto para el gobierno, ¿cierto?, que va a necesitar seguirse endeudando y mantener una deuda a través del tiempo y reestructurarla, renovarla, en fin, como para los bancos, las empresas y las personas, porque las personas finalmente nos endeudamos con bancos o con distintos organismos, entidades financieras, pero finalmente parte de su financiamiento está relacionado al costo de financiarse y la mitad del financiamiento de los bancos, por ejemplo, para prestar a los créditos de las personas, en fin, son con endeudamiento externo. Entonces, al final, Claro. encarece desde hoy día mismo la vida. Cristian Echeverría, y por último, el impacto macro que puede tener en la economía. Por ejemplo, si Bueno, los fondos de pensiones, incluso las compañías de seguros, si es que se aprueba, como se aprobó ayer la idea de legislar, en definitiva, el que las personas que están con rentas vitalicias puedan retirar un 10%, las compañías de seguros van a tener que salir a liquidar posiciones que son mucho, más que la redundancia, mucho menos líquidas. Les va a costar mucho más, que se va a tener mucho más efecto en el precio. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? En fin, ¿qué puede pasar en lo macro de nuestra economía? mira, no va a pasar mucho en verdad, porque, o sea, va a haber algunos efectos, sin duda, un 10% adicional que entra a los bolsillos de las personas que lo retiren.
parte de ese 10%, la experiencia pasada muestra que parte de ese 10% se gastó. Y eso significó algún estímulo en el consumo, en la actividad económica, en la actividad del retail. Y eso mantiene, digamos, las posibilidades de recuperación también del mercado del trabajo en la medida que hay actividad económica. Entonces, es reactivador, sin duda. Pero no hay que magnificar su efecto, solo una parte de eso, porque también la evidencia muestra que las personas en parte gastaron el 10% anterior, en parte lo usaron para pagar deudas, Sí. ¿cierto? Y en parte también lo ahorraron con distintas formas, incluso en el mismo sistema de FP, aprovechando franquicias tributarias. Entonces, el efecto macroeconómico va a ser favorable, pero moderado, en primer lugar. Y adicionalmente, bueno, yo creo que hay algún efecto que no se ha dicho, pero que tiene que ver con cómo vamos a salir de la pandemia. Y que, en un sentido, hay un aspecto que rescato sí, de esta medida de emergencia, que si bien no me gusta, porque una medida de este estilo de apoyo a los ingresos de las personas debiese provenir del Estado, no del sistema previsional. El sistema previsional está hecho para otra cosa. Entonces es como usar algo con un propósito distinto al cual fue originado y que finalmente nos afecta en el largo plazo. Pero un efecto que yo percibo que es favorable es que a las personas que lo retiren, que lo necesitan, que no sabemos cuántos van a ser, probablemente la gran mayoría, pero no sabemos, porque como digo, sabemos sí que hay personas que retiraron sin necesitarlo para ahorrarlo o para tenerlo como liquidez disponible, porque mientras esté en el sistema FP, en la cuenta obligatoria, no está disponible. O para aprovechar el beneficio tributario que trae. Claro. Exacto. Pero para las personas que lo necesiten ahora, que son personas que están con apremio económico, que seguramente están sin ingresos laborales, sin trabajo, este autoayuda, digamos, de girar sus propios fondos les permite pasar una crisis que es severa, que es grave, que tiene todos los efectos adversos del daño, por decirlo así, oculto de una recesión y de una crisis como esta, que es el así llamado desempleo de larga duración. Es decir, a esta persona no le resuelve su situación de desempleo, pero lo que estimula la economía sí favorece un poco al mercado del trabajo. Y adicionalmente, al mantener algo, un poder de compra, un nivel de vida ajustado y todo, digamos, la dificultad, pero permite que las personas de alguna forma salgan de mejor manera de esta recesión, comparado con si no hubieran tenido esos ingresos extra, ese apoyo extra de sus propios recursos, finalmente. Cristian Entonces, Echeverría. habrá expectativas aún mejor de salir de esta recesión. Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Que estés muy bien. Muchas gracias, Matías. Chao, que chao. esté bien.